Este es el pasaje de esta tarde, de esta noche, y de aquí estaremos predicando. Dice así la palabra del Señor: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Qué más sigue? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré, dijo el salmista. Verso 6: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Aleluya. Sí, del poder, hermano, de los hechos del Señor hablan los hombres. Amén. Y nosotros vamos a publicar la grandeza del Señor. En la Biblia el lenguaje actual, lo quiero leer, hermanos, para que tengamos un poquito más para comprender mejor la escritura. Dice: nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Luego dice: yo pensaré mucho en ellos. O sea que va a estar meditando todo el tiempo en ellos. Y los daré a conocer a mis propios hijos. Y ese es el tema de esta noche: restaurando el altar familiar. ¿Cuántos quieren levantar un altar familiar en la casa, hermanos? ¿Cuántos lo desean de todo corazón? Porque al templo, como se nos decía, venimos aquí. Recuerde que un altar es un lugar de encuentro. Es donde se encuentra el hombre con Dios. Entonces podemos estar aquí, hermanos, y hacer lo que tenemos que hacer: alabarlo, exaltarlo, glorificar su nombre, bendecirlo porque Él es bueno, traer ofrenda, darle una bendición a tu hermano. Pero un altar que vamos a leer, vamos a ver a través de las escrituras que Dios estableció un altar también en la casa y puso como responsable a los padres para que enseñe a la familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levantemos las manos al cielo y dígale al Señor que le hable a su corazón en esta noche. Señor, háblanos una vez más, Padre, a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, lo digo una vez más, no vuelva vacía, sino que haga conforme, Señor, a lo que tú la envías. Que dé fruto, mi buen Señor. Que seamos oidores, pero también hacedores de su palabra. Que usted siempre reciba la honra y la gloria, Señor, la adoración. Que usted nos siga hablando, Señor. Necesitamos, Señor, hoy más que nunca su consejo. Necesitamos, Señor, en esta hora, hoy más que nunca, ser libres. Necesitamos hoy más que nunca, Señor, que su palabra, Padre, quebrante, Señor, aleluya, los corazones. Necesitamos hoy más que nunca su palabra, Señor, que sane nuestras vidas, Padre, para seguir adelante. Necesitamos, Señor, que nos siga mostrando ese buen camino, Señor. Necesitamos su consejo, Señor, en esta hora. Se lo pido en el nombre de Jesús, mi buen Señor. Y la iglesia dice amén. Siéntese, hermano. Dele una ofrenda de palmas al Señor. El salmista, hermanos, como conocemos nosotros, el Señor dijo de él que se había buscado un hombre conforme a su corazón. El salmista David, hermanos, siempre tenía alabanza, siempre tenía adoración, siempre tenía exaltación al Señor a pesar de cualquier circunstancia. Y es lo que el salmista transmite a través de este salmo. Él quiere, hermanos, si el hermano nos lo pone una vez más, 145 del 4 al 6, él quiere que las generaciones, hermano, paz de Cristo,
Que las generaciones, de generación a generación, hermanos, sigan celebrando las obras del Señor hasta que Él venga. Ese es el deseo del salmista para este pueblo. El Señor nos dice ahora que Él desea que las generaciones sigan celebrando sus obras y que sigamos anunciando sus poderosos hechos, hermanos. ¿Cuántas buenas obras ha hecho el Señor con nosotros, hermanos? Muchas buenas obras ha hecho el Señor con nosotros. Y déjenme decirle algo, Él no ha terminado todavía, hermano. Él no ha terminado, Él va a perfeccionar esta obra en nosotros, hermano, aleluya. Yo no sé cuánto lo creen en esta noche, pero Él no ha terminado, hermano, aleluya, con nosotros. Vamos a ver cosas más grandes. El sentir del salmista por el conocimiento que él tenía, hablaba de la grandeza del Señor. Lo inspiraba a escribir uno de los salmos más hermosos y hace notorio su sentir y lo saca de lo más profundo de su corazón. ¿Y qué había en el corazón del salmista? Había primeramente alabanza, hermano, en este salmo. Pero le digo que nosotros siempre tenemos que tener alabanza para el Señor, hermano. La Biblia dice que toda la creación le alaba a Dios. ¿Sabía usted eso? Yo no sé cuántos aquí han leído el Salmo 148, pero ahí dice que toda la creación le alaba, hermano. Desde los que están allá en los cielos, sus ángeles le alaban. Y luego empieza a mencionar todo, hermano. Hasta que llega ahí hombres, mujeres, niños, ancianos, alaben al Señor. El salmista termina el Salmo 150 también diciendo: todo lo que respire, todo aquel que esté respirando, hermano, ese tiene que alabar a Dios. No está diciendo solo cuando estás bien o cuando te va. No. Ahí dice: todo lo que respire tiene que alabar a Dios. Todo aquel que ha conocido a Dios, hermano, tiene que hablar de las maravillas y de las obras de Dios. Dios es grande, hermanos. Él es poderoso. Nadie puede hacer lo que Él hace. Nadie. Mire, pasé casi 10 años llevando una vida desordenada. Por eso le quiero decir que Dios es grande. Siguiendo las corrientes de este mundo, con unos vicios muy fuertes. Pero cuando me presentaron al Señor, cuando me dijo esta mujer: yo conozco uno que si lo conoces, Él te va a ayudar. Dije que esta iglesia conoce uno, hermano, que la gente tiene que oír y que tiene que hablar de sus obras. Hermano, 30 segundos le faltó al Señor, 30 segundos nada más. Y desde ese día hasta este día, hermano, el Señor cambió mi vida. 30 segundos le tomó al Señor limpiarme completamente. Me pasó, desde ese día que yo estaba ahí, me pasó un recuento de todo lo que yo había hecho. Cuando yo estaba en un altar, en ese lugar de encuentro, yo no sabía dónde estaba o qué significaba. Y me dijo: todo esto te lo voy a perdonar y te voy a limpiar y vas a ser uno diferente. Eso fue lo que el Señor me dijo. Oraron por mí, hermano, y el Señor me tocó ese día. Él me hizo libre. Por eso, hermano, yo no sé cuántos aquí el Señor ha hecho grandes cosas con ellos, hermano. Yo no sé aquí cuántos, hermano, el Señor también los ha libertado. El Señor, hermano, le ha dado promesas y se las ha venido cumpliendo. Aleluya. Sí, hermanos, Dios es fiel y seguirá siendo fiel. En el mismo Salmo 145,
El salmista empieza diciendo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre. ¿Cuánto tiempo dice? Dice eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo tenemos que bendecir al Señor, hermano? Cada día tenemos que bendecir al Señor. Cada mañana nos tenemos que levantar, alzar las manos al cielo y decir: Señor, yo bendigo tu nombre, porque tú eres grande y poderoso. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y luego agrega y dice: grande es Jehová y digno. Dije: y digno. ¿De qué, hermano? De suprema alabanza. Él es digno de que usted y yo, hermano, le alabemos. De que usted y yo, hermano, le exaltemos. Él es digno de toda alabanza. Sabes que a veces he pensado yo que a veces estamos parados aquí, y esto no viene aquí, solo el Señor me lo está dando ahorita. A veces venimos a la iglesia, hermano, y esperamos ahí, mientras que tenemos que venir al altar y empezar a alabar a Dios, exaltar a Dios, y no esperar que toque la alabanza, hermano. Porque ¿sabes qué? Tú tienes alabanza en tu corazón, tú tienes adoración en tu corazón, tú tienes agradecimiento en tu corazón. Ya no esperemos la alabanza. Es hermosa, sí, pero qué hermoso sería venir y entrar por sus puertas con acción de gracias, como dijo el salmista, y correr aquí al lugar de encuentro y decir: Señor, bendice este culto, bendice la palabra, sana al que va a entrar, Señor, por esas puertas, bendiga al que va a entrar por primera vez, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Alabado sea su nombre. ¿Para qué? ¿Por qué debemos de hacer eso? Para que los nuevos, cuando lleguen, yo no sé si me está comprendiendo, porque los demás van a hacer lo que usted va a hacer. Si usted empieza a alabar a Dios, los demás van a empezar a alabar a Dios. Si usted palmea las manos, los demás van a empezar a palmear las manos. Todo es en el ejemplo, hermanos. Alabado sea Dios. Digno de suprema alabanza. Y luego dice: y es inescrutable, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué significa? Algo que no se alcanza, ni se puede averiguar, ni se puede saber. Nadie, hermano, conoce a profundidad lo que es el Señor. Lo que sí sé yo, que Él es grande, y eso basta, hermano. Y que sus obras son grandes, sus maravillas son grandes. Oh, hermano, sus hechos son grandes, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Restaurando el altar familiar. Si hay alguien responsable en el hogar de llevar la presencia de Dios, es el hombre, hermanos. Dios lo puso en el orden divino para ser la cabeza del hogar. Lo puso como autoridad, lo puso como protector, lo puso como proveedor, lo puso como un educador, lo puso como responsable de transmitir a sus hijos y a sus generaciones de dónde viene la bendición, hermanos. Los hijos tienen que saber de dónde viene la bendición. Tienen que saberlo. Porque esa generación lo va a transmitir a la que venga, hermano. Depende de lo que usted haga, depende de lo que ellos vean que usted hace, lo van a hacer también sus hijos. Si se queda en la casa, el hijo se va a quedar. Si se van a pasear, hermano, sabiendo que hay un culto o algo, sabiendo, hermano, que hay algo importante, también se van a ir los hijos ahí. Alabado sea el Señor. Ellos van a hacer lo que uno haga. Dios puso al hombre como responsable para enseñarle de dónde viene la bendición, pero también de dónde viene la maldición, hermanos.
Somos responsables de decirle a los hijos: si tú no sirves a Dios, si tú te apartas de Dios, hay maldición, hay consecuencias. Y a veces como que se hace difícil decirle al hijo. Nomás le mostramos al Señor, pero también mostrémosle el temor a Dios, que hay consecuencias cuando los hijos se alejan. Y a veces no lo quieren oír, hermanos. Oh, ahorita no, ahorita no. No, párelo y dígale. Porque le va a hacer un bien. Le va a ayudar para que siga conociendo a Dios. Por eso el ejemplo que ellos vean en los padres es lo que van a transmitir a ellos. Hay un buen ejemplo como también hay mal ejemplo, hermanos. Eso está también en el hogar. Hay un buen ejemplo, pero también hay un mal ejemplo, si no se le enseñan bien a ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? En Deuteronomio 30 del 10 en adelante, lo voy a leer yo. Dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, dice el Señor, ni está lejos, mis amados hermanos. No está allá en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traiga? Ahí está, hermano. Ahí está. Ahí está la palabra. Alabado sea Dios. Dice: y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Luego agrega: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Dónde está la palabra, hermanos? La tenemos muy cerca. La oímos cuando venimos aquí a la iglesia. Pero le digo algo: pasamos más tiempo en la casa que en la iglesia. Oía yo el testimonio de un misionero americano que fue a la China, cuando la China estaba en esos momentos más difíciles, que no dejaban que nadie leyera la Biblia, ni compartiera la Biblia, ni que se congregaran, ni nada. Y él logró llegar allá. Y dice que llegaron como 25 personas llegaron. Y dice que él les repartió unas Biblias que traía. Y dice el misionero que vio que las Biblias se las pasaban a otros y a otros y a otros, y unos se quedaban sin la Biblia. Y los que se quedaban sin la Biblia, dice que cuando él iba a hablar de la primera carta de Pedro, dice que uno de ellos la recitó toda, todo el capítulo. Alabado sea el Señor. Y él se quedó así sorprendido y terminó la prédica. Y él les dijo: ¿cómo es que se saben toda la Biblia? Es que dicen: no la aprendemos cuando estamos presos. Y él les dice: ¿cuántos de ustedes han estado presos aquí? Y de los 25, 22 levantaron la mano por tener la Biblia, por leer la Biblia. Y él se sorprendió por todo esto, hermanos. Y él le dice: ¿qué les sucede cuando les encuentran la Biblia? Les dice: nos vamos 3 años presos. Y él les dice: ¿y qué me pasaría a mí? En 24 horas se deportan, pero nosotros nos vamos 3 años a la cárcel. Pero dice: aún en la cárcel, cuando nos visitan, nos la llevan en estos papelitos, dice, en papeles. Y ahí no la prendemos, no la comemos, porque nos podrán destruir este papel, le dijo, pero la palabra que está guardada en el corazón, oye, mi amado hermano, esa no te la va a quitar nadie. Lo que Dios te ha dado, y si lo guardas en tu corazón, no te lo puede quitar nadie. Nadie te puede quitar lo que has creído, pero tenemos la responsabilidad de pasarlo a otros.
Y este hombre estaba, hermano, en vez de él ir a impactar, él salió impactado. Por último le dijo: ¿qué piden ustedes en oración que yo ore por ustedes? Y ahí yo me conmoví un poco, hermanos, porque ellos pidieron: yo quiero que ores para que mi país sea como tu país, que hay libertad de culto, que pueden leer la Biblia libremente, se pueden congregar donde quiera y nadie les dice nada, hay libertad. Y le digo algo, hermano, en este país hay libertad de culto, tenemos toda la libertad, pero lo que pasa es que estamos muy cómodos. Nadie nos ha incomodado todavía. Quizás eso falta. Y él se puso a pensar la petición de ellos y les dijo: yo no voy a orar por ustedes por eso que pides. Más bien dijo: yo voy a orar para que mi país sea como ustedes. Y ellos se asombraron, porque les dijeron: ustedes tuvieron que recorrer 3 días para llegar a esta conferencia y aquí están. Han pasado horas y horas sentados en unas bancas duras y aquí han estado ustedes oyendo la palabra. Y él les dijo: en mi país, si no hay aire acondicionado, la gente no llega a la iglesia. En mi país, si ya el sermón ya pasó 40 minutos, ya están desesperados por irse a la casa. Y así queremos la bendición de Dios. Alabado sea el Señor. Toca, Señor, los corazones en esta noche. Luego dice: si tienen que recorrer unos 40 minutos, no vienen, hermanos. Y si no hay unas sillas alcolchonaditas, pues menos. Se quedan. Que porque hay frío, porque está muy caliente, está muy caliente. Hermano, la iglesia aquí me ha sufrido realmente. Estamos súper cómodos. Y esa fue la petición de este hombre: que esta nación fuera como ellos, que tenga esa hambre y esa sed, hermano, por conocer a ese Dios que le servimos, a ese Dios grande, hermano, hacedor de maravillas, ese Dios que es poderoso, ese Dios que hace grandes obras. Por eso el deseo del Señor en esta noche: levanta un altar en tu casa, levanta el altar en la casa. Dios me ha hablado a mí en esta prédica, hermano, porque mi casa por 15 años y no más ha estado siempre abierta para oraciones y para estudios bíblicos, pero pocas veces, y a veces la ayuda idónea ahí está y a veces no la escuchamos. Ella me decía: hijo, sentémonos con los hijos. Y es cierto, eso hace falta, hermano. Sentarse con ellos, hablar con ellos, orar con ellos, escucharlos a ellos. Porque los podemos traer al culto y hasta ahí. Pero eso no es todo, hermanos. Alabado sea el Señor. Porque yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entres a tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se aparta, oiga, hermano, hermana, y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a adorar otras cosas menos que a Dios, y le sirvieras, yo os protesto hoy, dice el Señor, que de cierto van a perecer, dice el Señor. Y no voy a prolongar vuestros días sobre la tierra donde vas. Luego dice el último: a los cielos y a la tierra yo llamo hoy y los pongo por testigos contra vosotros, que yo pongo la vida y la muerte. Esto es serio, hermanos. Esto no es pasatiempo. Esto no es entretenimiento, hermanos. Como ahora ya lo llaman el club de la iglesia. No, la iglesia no es. Esta es la iglesia del Dios Santo, hermano. Esta es la iglesia del Dios vivo.
A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra vosotros que os pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice el Señor. Escoge la vida pues para que vivas tú y tu descendencia. Por eso al pueblo de Israel se les enseña, se les dio un modelo a seguir, hermanos. Desde los tiempos antiguos se les dio instrucciones, como lo declara en Deuteronomio 6. Ahí se nos habla del altar familiar. Ahí está. Deuteronomio 6, vamos a leer del 4 al 7. Y oiga lo primero que el Señor les hace saber a las familias. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los hijos tienen que crecer con esa mentalidad, hermano, que solamente Dios es uno y no son varios, ni dos, ni tres, no, Dios es uno. Así dice la palabra. Él es uno. Y luego dice que a Él vamos a amar, a nuestro Dios, de todo que tu corazón, luego con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ella en toda tu casa. Ahí está el altar familiar, hermanos. Es este altar donde venimos y adoramos. Pero tiene que haber un altar en la casa. Tiene que, hermanos. Es necesidad, se necesita. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice el Señor. La palabra oye cuando le dice a Israel es que dice, escucha, yo quiero que estés atento, que Dios es uno y a Él se debe de amar, hermanos, antes que todas las cosas. Y lo que voy a decir ahorita es una gran verdad y nos sucede a la mayoría. A veces se puede amar más a los hijos que a Dios. A veces se puede amar más a la esposa que a Dios, o a los padres que a Dios. Pero la Biblia dice que amarás primeramente a Dios sobre todas las cosas. Dios tiene que ser primero para que la bendición fluya. Así dice el Señor. Antes que la esposa, que los hijos, que los padres, primero tenemos que amar a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón. Y luego los padres reciben esa autoridad de parte de Dios. Y si eso no está en sus corazones, hermano, poco se les podrá enseñar a los hijos. Y uno se engaña, hermano, cuando uno no hace lo que Dios pide. Santiago dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. El consejo, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, dice, no siendo olvidador o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiere decir que cuando la palabra se oye, hermano, se recibe y luego se tiene que poner por obra. Es lo que dice aquí, para que seamos bien bendecidos en todo lo que hagamos y seamos prosperados en todo. ¿Será que estaremos amando más a Dios que las otras cosas? Que lo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos dio la vida. Dios te dio la mujer. Dios te dio los hijos. Dios te dio la casa. Dios te dio los carros. Dios te da el trabajo. Dios te da la fuerza. Dios te da la salud. Yo creo que en esta iglesia tiene que amar a Dios primero sobre todas las cosas, hermano. Sobre todo tiene que estar el Señor primero. Porque a veces los hijos nos quieren corregir o enseñar. Lo digo porque me ha pasado.
¿Y por qué tanta iglesia? ¿Y por qué tanto baja la iglesia? ¿Y por qué tanto sirven en la iglesia? Bueno, pues es el que nos da todo. Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. A Él es el que yo espero. Mas ellos no saben que cuando el Padre viene, que cuando el Padre ora y está clamando, por eso es que alcanzan la bendición los hijos, hermano. Cuando usted se levanta con ellos y los pone en el altar, alabado sea su nombre. Ahí dice, y se las repetirás a tus hijos. Hermano, como pensemos, como actuemos, como hablemos, es lo que ellos van a hacer. Esta es una realidad. Lo que te miren hacer los hijos, eso van a hacer ellos. Tenemos la responsabilidad de hablarles de este gran Dios de amor, de misericordia, de su bondad. Tenemos que hablarles las palabras de vida, hermano, las palabras de bendición, las palabras de instrucción, del porvenir, las palabras que están en la Biblia, hermanos, para que las generaciones lo sigan haciendo lo mismo. ¿Cómo lo van a hacer si no lo oyen, hermanos? ¿Cómo van a venir los hijos a la oración los viernes cuando uno no viene? ¿O cómo van a venir al culto cuando a veces no somos constantes? Es verdad, hermano. Y Dios sigue siendo bueno, Él no va a cambiar. Pero Él quiere que haya un cambio en su pueblo, en su iglesia, así como estaba Israel. Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, si Dios no está ahí en la casa, si Él no está ahí presente, si no es el centro de ahí, hermano, de ahí lo demás, hermano, no va a parar en nada bueno. Tarde que temprano se va a derrumbar. Dios tiene que ser lo primero y lo primero en la casa, antes que todas las cosas. Alabado sea Dios. La importancia aquí es que Dios tiene que y debe de ser el centro de nuestras vidas. En el trabajo, en la calle, donde nos movamos, en el hogar, hermanos. Así dice la Biblia. Quiere decir que si Dios no está en la casa, hermanos. Pero no me malentienda. No te estoy hablando de la casa esa donde tenemos el techo, no. Estoy hablando de la casa espiritual que somos ahora nosotros. Estoy hablando de la casa espiritual que somos nosotros ahora. Nosotros tenemos que estar llenos del Señor. Alabado sea su nombre. Ahora nosotros, hermanos, somos el templo y la morada del Dios vivo. Así dice la palabra. ¿Sabe dónde está Dios ahora? Está allá adentro, hermano. Ahí tiene que estar el Señor en su corazón. Ahí tiene que estar reinando el Señor en su corazón. Ahí tiene que estar dirigiendo el Señor en su corazón, hermano. Él no habita en templos hechos de hombres, hermano, como dice la palabra. No. Pero Él nos visita. Qué tremendo que el Señor venga y nos visite. Pero Él no habita, así dice la palabra, en templos hechos de hombre. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es. Él ya está ahí, hermano, en tu corazón. Ahí tiene que estar el Señor. Él lo prometió, hermano, antes de irse al cielo. Él dijo: el Espíritu Santo, el cual enviaré en mi nombre, dice, morará con vosotros y estará con vosotros. Siempre, hermano, siempre tenemos que recordarnos que el Señor está allí.
ahí en tu corazón, ahí está el Señor siempre. Que no nos redarguye el Señor. Sí, hermano, siempre. En el libro de Deuteronomio nos habla, hermanos, de dos altares. Lo vuelvo a decir, y lo dije en la prédica anterior, el altar este. Pero el que hay que restablecer, hermano, el que hay que levantar, es el altar olvidado, el de la casa. Ese es el que debemos de levantar con la familia. Hay un compromiso como familia, hermano. El compromiso es de transferir o de impartir a las próximas generaciones los valores espirituales de Dios, que es la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que estar preparados, hermanos, somos nosotros, los padres, para enseñarle a los hijos. A veces el padre no está, la responsabilidad cae sobre la madre. Que el Señor las bendiga. Para después, hermanos, marcar a nuestros hijos, se necesita un altar de oración en la casa. ¿Cómo los vamos a marcar si no se les habla, si no se les dice, si no hay comunicación con ellos en lo espiritual? No se puede, hermanos. Alabado sea el Señor. El altar es un lugar de encuentro, es lo que significa. Es un lugar de sacrificio, como decía nuestro ministro, de ofrendas primeramente para conocerlo a Él, hermano, al Señor, para amarlo a Él, para tener comunión con Él, para mantener una cercanía con Él. ¿Cuánto quieren una cercanía con el Señor, hermanos? ¿Cuánto quieren conocer más al Señor? Se necesita el altar, se necesita para tener esa comunión con Él, para mantener esa cercanía con Él. Ahora ya no hay más sacrificio, hermano, como los animales antes. Ahora somos nosotros, hermano, lo que decía el ministro. Ahora somos nosotros los que tenemos que venir con un sacrificio vivo, agradable a Dios, como lo dijo Pablo allá en los Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora somos nosotros, hermanos. Yo no es venir y traer uno tiene que ser el sacrificio vivo, agradable a Dios, para que Él acepte ese sacrificio, decía el ministro. Él acepte la ofrenda, sea olor grato al Señor. Alabado sea su nombre. Luego el final de ese texto dice: para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca vamos a conocer, hermanos, oiga bien, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta si no venimos con sacrificio. ¿Sabe que el ayuno es algo grande, hermano? El ayuno y la oración. Cuando usted ayuna, Dios le muestra. Dios te muestra las cosas, hermanos, aún en los hogares. Él te muestra a veces tus hijos. Él te muestra las cosas que están sucediendo. Él te muestra lo que es agradable, la voluntad perfecta de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto vamos a empezar a ayunar, hermanos? ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? No tengo los lentes, si no el hermano Castro estuviera. Así le hace, ¿eh? Pero es la verdad, hermano. Ahora el sacrificio somos nosotros. Nos tenemos que sacrificar por los demás. ¿Sabe que para que usted llegara aquí alguien se sacrificó por usted? ¿Sabe que alguien ayunó por usted mucho tiempo? ¿Sabe que alguien oró y derramó lágrimas para que usted ahora tenga una silla cómoda aquí? Sí, hermanos. Cuando Dios me cambió, hermano, yo empecé a pedirle perdón a todos, hermano, porque a veces uno ofende. Y le llamé a mi mamá y le dije: mamá, ¿sabe que Dios ya me cambió? Ya no soy el mismo, ya no hago lo que hacía. ¿Sabe qué me dijo? 15 años llevo ahí orando por ti. 15 años, hermano. Por eso le digo: no te canses.
No te canses de traer a tus hijos al altar, al esposo al altar, a las hijas al altar, a los hermanos al altar, al amigo al altar, porque el altar cambia las cosas, hermano. Alabado sea el Señor. Porque si no lo hacemos, hermano, se va a levantar otra generación que no va a conocer al Dios de sus padres. Qué triste sería que nuestra generación, hermano, hablando de nuestros hijos, no conozca al Dios que usted y yo le servimos. Qué triste sería que no lo conozcan, que usted le sirva a Dios y sus hijos no conozcan al Dios que usted le sirve y al Dios que usted ama. Qué triste sería eso, hermanos. Y Dios me decía, lucha por tu familia. Lucha, más, hermano. Que nadie le cambie sus mentes a sus hijos. Que nadie nos cambie, hermano. Pero eso depende de nosotros. Dios me llevaba a la historia de Noé y nos da de ejemplo de cómo cuidar y proteger y sostener, de instruir a la familia, aún en los tiempos, hermano, porque el Señor lo dijo que los tiempos de Noé, hermano, esos tiempos antiguos, ahora vienen siendo los mismos y no peores. Peores, hermanos. Así los comparó el Señor. La maldad era mucha, el pecado era mucho, hermano, en los tiempos de Noé. Y dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Y así está esta generación ahora. Y luego dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermano, a Dios le duele. A Dios le duele cuando quizás uno como padre no hace lo que tiene que hacer delante de Dios. Porque quizás ahí en la misma casa, ahí está el hijo perdido, ahí está el hermano perdido, quizás ahí están los padres perdidos. Y dijo el Señor, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos. Oh, hermano, yo quiero que mi deseo es que el Señor halle gracia delante de sus ojos, hermano, aleluya, sí. Que Él siga teniendo compasión de uno, hermano, y no halló gracia delante de Dios. El único en ese tiempo, hermano. El único. Más adelante, porque lo estoy parafraseando, dice, y estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Caminó con Dios Noé. Eso lo dice en el verso 9 del capítulo 6. Se había corrompido la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Note esto, hermano. Cuando hay una relación con Dios, cuando hay comunión con Dios, cuando hay un altar, Dios te muestra lo que va a hacer, hermanos, y lo que tienes que hacer para cubrir a tu familia. Dios se lo reveló a Noé. No se lo ocultó. Y le dijo, esto vas a hacer. Lo mismo que el Señor nos está diciendo que hagamos en esta noche. Y esto vas a hacer, y le dio medidas, y le dio todo, y le dijo que preparara un arca. Usted ya conoce la historia, porque desde que fue a la escuela dominical de niño, se la han contado. El verso 13 dice, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. El 14, hazte un arca. 22, lo hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Si hacemos lo que Dios nos dice, hermanos, Dios se va a acordar de nosotros.
Dios se va a acordar si hacemos lo que Dios dice, Dios se va a acordar de nosotros, se va a acordar de nuestros hijos, hermano. Y nuestros hijos se van a acordar de ese Dios grande que le servimos. Y lo van a pasar de generación en generación. Pero tienen que conocer al Dios que le servimos. Génesis 7:1. Digo luego Jehová a Noé. Aquí se acordó. ¿Ve? ¿Qué le dijo? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuántos justos hay aquí delante de Dios, hermano? ¿Cuántos puede decir el Señor? Esta generación ha sido justa conmigo, yo me voy a acordar con ellos. El día que regrese el Señor, hermano, que se acuerde de nosotros, pero también que se acuerde de nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Dios nos dice ahora: construye un altar en tu casa, construye un arca en tu casa. ¿Fue fácil para Noé, hermano? Yo creo que no. Fue mucho tiempo lo que Noé le tomó preparar todo lo que el Señor le dijo. Predicó muchísimos años, hermanos, muchísimos años. ¿Sería fácil para él? No, no fue fácil. El haber sufrido las críticas, las burlas, las ofensas de la gente. Hubieron dificultades, como los hay en el tiempo de hoy, pero déjame decirte que para Noé valió la pena, hermano. Valió la pena el sacrificio, valió la pena el trabajo. ¿Por qué valió la pena, hermano? Aleluya. Porque Dios se acordó de él y de sus hijos. Alabado sea el Señor. En todo ese tiempo los instruyó Noé. Quiero creerlo que así fue. Les guardaba su corazón de sus hijos. Valió la pena luchar, hermano. Y luego Noé entró con su familia y logró salvar a su familia. Me imagino que siempre hubo un altar en esa casa, orando con la familia, instruyendo a la familia a amar a Dios, enseñándole que Dios era fiel, que Dios se acordaría de él y también de su familia. Y es lo que le tenemos que transmitir a los hijos, que Dios viene una vez más, que sigamos esperando fielmente al Señor, porque Él viene un día, hermano, a levantar a su iglesia, y la iglesia tiene que estar preparada para la venida del Señor. Pero qué triste y qué fracaso hubiera sucedido si hubiera sucedido que Noé se salva a él y no hubiera salvado a sus hijos. ¿Se da cuenta que vale la pena el sacrificio y obedecer a Dios? Qué triste hubiera sido que no hubiera salvado a sus hijos. Yo vengo a decirte en esta noche que Dios no se ha olvidado de ti. Esta palabra el Señor me las daba en un ayuno en la mañana, que Dios no se ha olvidado de esta iglesia ni de tu familia, pero es necesario levantar un altar en tu casa. No importa dónde estén tus hijos, no importa dónde esté la esposa, no importa dónde esté el esposo, el Señor los va a traer. Pero hay que levantar un altar, dice el Señor. Levanta un altar en la casa. ¿Qué hace el altar, hermano? El altar quita toda tristeza. El altar quita toda depresión en la casa. El altar quita toda duda en la casa. El altar saca toda la enfermedad de la casa. El altar trae la bendición a tu casa. El altar trae paz a tu casa, hermano. El altar trae abundancia a tu casa. Dios quiere Noés en la casa. Dios quiere más Elías en las casas. Que levanten un altar a Dios. Dios quiere más Nehemías, como predicaba el ministro, que sigan levantando los muros, porque podemos estar caídos, pero no destruidos. Pero el altar, hermano, hace restaurar todas las cosas. Me decía el Señor: yo quiero más Josés en las casas. No, José sufrió el desprecio de sus hermanos. No lo querían, pero no le importó las acusaciones, los desprecios de su familia.
porque el amor de Dios pudo más, hermano, con él. Él no permitió que su corazón se endureciera contra su familia. Él no permitió que el oído, hermano, endureciera su corazón, su vida. Él no permitió que la venganza tomara lugar en su mente contra su familia y sus hermanos. Él no lo permitió. ¿Pero por qué? Porque tenía una comunión con Dios. Dice la Biblia que a donde iba José, Jehová estaba con él. Hoy en este tiempo, y lo que te voy a decir ahorita, hermano, hermana, joven, lo que te voy a decir ahorita, yo una mañana trabajando le decía al Espíritu Santo: Señor, ¿qué más quieres que le diga al pueblo? ¿Qué más quieres que le diga? Y el Señor me mostraba que hay cristianos, hermanos, dentro de las iglesias, en las congregaciones, que no se hablan con su familia. Por eso no hay altares. Hay hermanos contra sus hermanos o contra los padres. Y no puede haber un altar en la casa con un corazón dividido entre dos pensamientos. No puede haber. No le agrada a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al cual no ha visto? Y eso sucede en los hogares, hermanos. Hay hermanos de carne que no, de sangre, que no se hablan. Hay hijos que no se hablan con los padres. Hay mismos hermanos que no se hablan. Y a veces esto pasa en las familias cristianas. Pero Dios quiere acabar con todo eso, hermano. Él quiere restaurar las familias. Él quiere que se levante un altar en la casa. Él quiere, hermano, reinar en los corazones. Pero usted no sabe lo que me hicieron, hermano. Yo no lo sé, pero Dios sabe. Él lo sabe. Él nos manda a perdonar, hermanos. Los hijos de Dios no estamos para, los hijos de Dios estamos para unir y no para destruir. Bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y lo que Dios nos perdonó, ¿qué? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te sigue perdonando Dios cada día? ¿Por qué no hacer con los demás lo mismo? Alabado sea el Señor. Esto no tiene que conmover para ayudar a otros, hermano. Y que tengamos misericordia de otros. Yo creo con todo mi corazón que el deseo de Dios es que se levanten altares en las casas, porque ese es el tema. Ese es el tema que Dios le dio a los ministros. Pero Dios está interesado en esta noche en sanar los corazones. Dije que Dios está interesado en esta noche en sanar los corazones de los que quieran sanar, porque Dios no sana al que no quiere. Dios no sana al que no quiere. Porque no se pueden levantar altares en los hogares con un corazón lleno de orgullo, de arrogancia, con corazón malo. Porque la mejor adoración, la mejor alabanza, hermano, sale del corazón. ¿Se oyó eso? Porque lo que hay en el corazón habla la boca. Alabado sea el Señor. La mejor adoración sale del corazón. Por eso el Señor quiere sanar los corazones. En el altar, hermano, suceden cosas grandes. Ahí se quebranta todo, hermano, cuando venimos con el Señor. Toda división y viene la unidad. Dios sana los corazones. Hay corazones heridos, dice el Señor. Él rompe las cadenas, hermano. Él liberta al cautivo. A veces no nos damos cuenta en el mundo espiritual, pero ¿cómo están los hijos o cómo puede estar la familia? Están atados, hermanos.
Y solo el altar delante de Dios, hermano, es lo único que nos puede ayudar. Voy a concluir con esto. Quiero que el hermano ponga Deuteronomio 4 del 9 al 10. Y dice, oiga el consejo de Dios para nosotros. Por tanto, dice, guárdate. Así nos dice el Señor a nosotros en esta noche, guárdate. ¿Y guarda qué? Tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Mire, el que está aquí no es perfecto. Nadie es perfecto. Pero sí sembramos en los nietos, en los hijos. El otro día la nieta estaba un poco, no me gusta hablar mucho de la familia, pero estaba un poquito indispuesta la niña, no se sentía bien. Y ahí llegó a buscar a su abuelo. Me dice, abuelo, ¿puedes ponerte aceite en la mano y orar por mí? ¿Y dónde lo, hermano, ellos lo ven? Ellos lo han visto. Dice, ¿le puedes pedir a Chises que me sane? Y le dije, sí, agarré el aceite. Y le dije, ¿crees? Sí, pues mi nombre es Fe. Dice, Fe. Dice, bueno, vamos a orar. Y al rato, ¿cómo te sientes? Dice, me siento mejor. Dice, pues vete a la cama ya. Si ve, hermano, lo que uno puede sembrar en los niños, hermano. Dios es bueno, hermanos. Y luego dice, se la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme, ¿qué? Todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Por tanto, guárdate, dice el Señor, y guarda tu alma con diligencia. Así nos dice el Señor a nosotros, hermanos, para que no nos olvidemos de ese Dios de amor y de misericordia, y que transmitamos a los demás lo que Dios nos ha dado, hermano, y las generaciones de nosotros lo sigan haciendo con los demás. Es lo que el Señor pide en esta noche. Ponte de pie. Y esa mañana que el Señor ponía en mi corazón hablar de José, José guardó su corazón, hermanos. José guardó su corazón a pesar de todo lo que le hicieron. Pero el Señor me ponía que notara que antes de empezar el altar en una casa, hermanos, el corazón tiene que estar sano. No podemos llegar a decir, hinquémonos hijos aquí allá y voy a tener un corazón no recto, no agradable delante de Dios. Dios me puso esto en mi corazón y que lo dijera. Dios conoce los corazones. Dios sabe que hay corazones heridos, tristes, desanimados, que los han lastimado mucho, que los han dañado. Pero tenemos un Dios bueno, hermanos. No hay nada que tener un corazón sano, hermano, un corazón limpio. ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta noche que antes de ir a hacer ese altar a la casa, o de hablar con los hijos primero de lo que se va a hacer, ¿por qué no le pedimos al Señor? Y si hay algo en tu corazón, hermano, entrégaselo al Señor. No podemos vivir así. No se puede vivir sin esa comunión con Dios si el corazón no está recto. Dios se acordó de Noé por su corazón. Su corazón estaba recto. Era temeroso.
Noé caminó con el Señor. Dios quiere sanar los corazones. Y el altar es necesario, hermanos, como dije en la casa. Aquí pueden haber hijos que los padres no quieren nada. Pues ¿sabe qué, joven? Hínquese usted en su casa y ore por su padre, ore por su mamá, ore por sus hermanos. ¿Sabes, hermana, que si el esposo no quiere nada con Dios, dobla tus rodillas tú, porque Dios te va a escuchar? Y si el esposo está en la recámara, que te oiga, que estás doblando las rodillas y que estás clamando al Dios de misericordia por él, y Dios va a escuchar tu oración. Esposo, si tu esposa no quiere nada, lucha por ella. Quizás está lastimada. Dios quiere sanar los corazones hoy, antes de hacer lo otro, hermano. Porque aún, le digo algo, antes de traer una ofrenda aquí, dice la Biblia, que antes de que traiga la ofrenda aquí, y si tienes algo contra alguien, dice, mejor regrésate y ponte a cuentas y después vienes. Así lo dijo el Señor. Cuánto más cuando se trata de la familia, hermanos. El altar está abierto, hermano, y Dios está aquí. Él visita a su pueblo, Él visita a su casa. Él me decía esa mañana, yo quiero sanar los corazones. Yo no sé cómo está tu corazón hoy delante del Señor.